Buenas tardes, doctor. Ya podemos comenzar. Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro tercer encuentro de este curso en español de estatus epiléptico, organizado por la Academia Latinoamericana de Epilepsia con la ayuda de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Les agradecemos un montón a todos los que están conectados ahora para escuchar las disertaciones, las actualizaciones de las disertaciones, las dudas sobre las charlas y también les damos el agradecimiento a aquellos que no pueden conectarse ahora, pero que seguramente van a mirar esta charla después de manera fuera de vivo, digamos. Eh, bueno, a medida que vamos avanzando con el curso, se van complejizando algunas cuestiones. Creo que el módulo que estuvo presente esta semana es uno de los módulos clave porque hablar de estatus epiléptico necesariamente tenemos que hablar de electroencefalografía y hablar de electroencefalografía necesariamente tenemos que hablar también y conocer sobre estatus epiléptico. Para mí es un gran honor y un gran placer presentarles a dos de nuestros mejores expositores latinoamericanos acerca del tema. Vamos a presentar primero a la doctora García, a pesar de que tengo anotado acá primero al doctor Mayor, vamos a presentar a la doctora María del Carmen García, más conocida en realidad en Latinoamérica y en el mundo como Daisy. En el mundo. Eh, Ella es médica neuróloga de planta del Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires, es la jefa de la sección epilepsia y es la past president de la Liga Argentina contra la Epilepsia. Y en segundo lugar vamos a presentar a Luis Carlos Mayor, más conocido como Charlie en Latinoamérica y en el mundo. Eh, Charlie es neurólogo, epileptólogo, miembro del American Board of Clinical Neurophysiology de la Sociedad Clínica de Epilepsia, forma parte del Departamento de Neurología del Hospital Universitario Fundación de Santa Fe de Bogotá. Así que bueno, muchísimas gracias a ambos por seguir colaborando con este curso. Una refreshment para los alumnos, acuérdense que las charlas se abren para que ustedes las puedan ver los viernes de toda la semana y los jueves posteriormente a esta hora siempre hacemos lo que son los repasos de las clases y que ustedes se puedan sacar las dudas de las clases que se vieron a lo largo de la semana. Las preguntas tienen que tiquear donde dice Q&A. Allí van a aparecer, digamos, la posibilidad para que ustedes empiecen a preguntar, tratar de sacarnos la mayor cantidad de dudas posibles. Creo que tenemos expertos de gran nivel como para tratar de contestarlas. Y bueno, es un poco la idea de que una vez que termina este módulo 3, a partir de mañana mismo ya pueden hacer su examen para pasar al módulo siguiente, que va a ser el próximo módulo, que como les decía antes, no se abre los viernes, se pone on demand y posteriormente después lo que hacen es, el jueves que viene será la próxima discusión. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con las preguntas a los expositores. Acá tenemos algunas preguntas. Yo voy a empezar primero para romper el hielo. Vamos a preguntarle a Charlie. Eh, ¿Qué sería prudente pedir? Porque a veces, digamos, para nosotros es difícil tener monitoreo y a veces también EEG en un paciente con sospecha de estatus. ¿EEGs repetidos o monitoreo EEG? Bueno, buenas noches allá para todos y buenas tardes para el resto de Latinoamérica que esté un poquito más hacia el este. Y gracias por la presentación también. Ahí hay varias cosas. Uno, yéndonos al estatus epiléptico, obviamente cuando el estatus epiléptico es claro, donde hay actividad motora, realmente si me preguntan si uno necesita electro, la respuesta es no. Necesitas tratamiento, o sea, siempre que uno está viendo actividad motora en el paciente, realmente el estudio es lo menos importante y sí la medicación. Entonces, si uno ve que el paciente está haciendo un movimiento clónico de la mano, de la cara, yo te diría, no necesita estudios de imagen. O sea, no es lo que menos va a necesitar y no lo haga por el momento. Lo va a necesitar es el momento
en el cual uno tiene un paciente en el cual sale de un estatus epiléptico con actividad motora, ya haya sido focal o tonicoclónico, que no recupere a su estado basal. Pero si uno ve que el paciente se despierta y está completamente bien a su estado basal previo, porque uno puede tener un paciente con una demencia, uno puede tener un paciente que tenga unas secuelas de una ACV y uno dice, este es el paciente como estaba previamente, usted no necesita ningún examen. Lo otro que también les recomiendo a veces es que uno olvide hacer actividades como, por ejemplo, hacer apertura ocular. Entonces, la apertura ocular permite ver si uno ve que los ojos están desviando para un lado y el paciente no lo tenía antes. Si el paciente no tiene un déficit motor previo, que el paciente tenga unas secuelas de una ACV o tenga una ACV nuevo, y uno ve que los ojos están desviados hacia un solo lado y el paciente no se alerta, ese paciente puede estar en estatus epiléptico. Entonces no necesita uno ahí el examen. Lo otro es, depende de las herramientas que yo tengo. Hay sitios que simplemente usted dice, coloca un equipo de biotelemetría y se lo colocan a la hora que sea. Y uno se queda con un estudio de por lo menos 24 horas. Pero si uno no tiene sino la posibilidad de hacer un registro electroencefalográfico porque no hay más opciones, la recomendación es un electro, idealmente de una hora, un registro electroencefalográfico de una hora, y de acuerdo a lo que le dé el registro electroencefalográfico, uno puede guiarse de qué tiene el paciente. Si uno ve un estudio que es lento o un estudio con ondas trifásicas que a veces son un poquito difíciles de diferenciar de patrones ictales, yo digo tiene algo seguramente tóxico metabólico y no me preocuparía. Sin embargo, si yo veo descargas periódicas, obviamente las descargas periódicas te dicen, este paciente va a terminar en crisis. Si yo descargas periódicas que pueden ser generalizadas, las que llaman GPDs o descargas generalizadas periódicas, o si tengo descargas periódicas lateralizadas, ese paciente también tiene alto riesgo de tener crisis a poco tiempo y más si esa actividad periódica tiene sobrepuesto una actividad rápida. Más tarde, si tengo tiempo, les muestro un par de slides que quiero mostrarles y algo que nos puede ayudar. Y eso sería lo que yo le recomendaría a alguien. Y lo otro, si en el transcurso del tiempo uno ve periodos de actividad ictal inferior a 10 segundos, que es lo que le dicen a uno, si usted tiene actividad de 10 segundos o más, eso es actividad ictal con o sin manifestación clínica. Pero si son más cortos y uno ve que hay progresiones, lo que hoy en día llamamos burst o actividad rítmica, periódica, epileptiforme ictal de menos de 10 segundos, que tenga una clara evolución, ese paciente va a hacer una crisis pronto. Si uno no tiene la opción de hacer registros más largos, pero está viendo descargas generalizadas periódicas, descargas focales periódicas, estos patrones ictales cortos, la recomendación, y esperemos a ver qué dice Daisy, es yo le daría tratamiento si usted no tiene la posibilidad de hacer un estudio prolongado. Ok. Esto es un tema ese, ¿no? ¿Qué hacer? Si hacerle el monitoreo o no. Es una buena pregunta esta de Damián. Y coincido con Carlos, ¿no? También hay que tener en cuenta qué recursos tenemos y qué paciente tenemos. Obviamente, si tuviéramos la posibilidad de hacer, vayamos al caso donde no tenemos manifestaciones clínicas, ¿no? Y hay dudas, porque la manifestación clínica es sinónimo de acción y no hace falta el electro, como bien decíamos. Pero si uno no lo tiene, no tiene una manifestación clínica clara y se puede poner un monitoreo, maravilloso, pero no siempre eso es factible y muchas veces los electroseriados nos ayudan, ¿no? Y luego los patrones que uno ve, eso es fundamental, porque si uno ve BERTS o ve PLED Plus y es probable que en algún momento aparezca, ¿no? Si no tenemos la chance de hacer un monitoreo y no tenemos, podemos seguir haciendo los seriados y de última se pueden tratar. Estoy de acuerdo en eso. Ok, aquí hay una pregunta ya que hace referencia un poco a eso, ¿no? De si uno recomendaría quizás en un monitoreo de eje continuo, a qué momento repetírselo quizás, o en qué momento repetir un electroencefalograma si la sospecha de estatus continúa. No sé cuál es la experiencia de ambos al respecto. En general, si no puedo hacer un monitoreo continuo, suelo hacer, nosotros, bueno, en el hospital los electros nunca duran menos de 90 minutos, al menos hacemos, que se lo puedo decirte, uno a la mañana y uno a la tarde, ¿no? En general. Ahora, todo va a depender del paciente. Por ejemplo, si está saliendo de un coma farmacológico, entonces por lo general suelo hacer uno, iniciar el descenso en un paso, luego hacer un nuevo electro quizás a la tarde, a veces hasta 3 veces por día.
pero también depende mucho del paciente que uno tenga en ese momento. Sí, es claramente dependiente del momento, de la situación del paciente, o sea, no hay una clara respuesta como para dar, ¿no? Eso creo que Claro, es lo... claro. Y de los recursos, porque si uno tiene solamente para hacer electro a la mañana, y bueno, pues habrá que hacer a la mañana, digamos, ¿no? También tiene que ver con la posibilidad que cada uno de nosotros tiene en su lugar de trabajo. Bien, ahora empezaron algunas preguntas específicamente, digamos, sobre los hallazgos electroencefalográficos y una primera pregunta es, ¿cuáles son los patrones periódicos o rítmicos con o sin modificadores plus que tienen mayor riesgo para estatus epiléptico? Ya Damián, mostró algo en su sí, clase. pero me permites compartir y les Sí, muestro algo así rápido porque yo me imaginé que esto es lo que iban a preguntar. Entonces, son cinco Viniste slides. preparado. Venía preparado, sí, como dice, no venía preparado. Este es un registro en donde este es un doble banana. Los cuatro primeros son los temporales izquierdos de adelante a atrás, cuatro siguientes temporales derechos de adelante a atrás, cuatro siguientes parasagitales izquierdos de adelante a atrás, cuatro siguientes parasagitales derechos y la línea media, o sea, temporal izquierdo, temporal derecho, parasagital izquierdo, parasagital derecho y la línea media. Entonces, espérese, les pongo aquí cosita a mi pointer, listo. Entonces, aquí lo que está viendo uno es este tipo de actividad que aparece, esto es lo que llama uno descargas generalizadas periódicas. Si se dan cuenta, aparecen cada segundo, más o menos cada segundo y un poquito más. Estas son lo que llaman GPDs. Estos tienen alta probabilidad de estar asociados con crisis. Este es un paciente y la mayoría de las veces que vemos, este es un paciente con hipoxia, es un paciente post-reanimación que está con mioclonias. Entonces es el paciente que se lleva hipotermia, es el paciente que uno tiene que utilizar un medicamento para mioclonias, que seguramente Daisy ahora lo va a comentar, pero este es un paciente en estatus. Y seguramente muchos de estos pacientes la actividad motora es clara porque no están con relajantes. Ahora, el problema es si uno le pone un relajante muscular porque se angustia de ver mioclonias, tendría que estar con el registro. Bueno, esto es una forma más discreta también de descargas periódicas que aparecen cada segundo, segundo y medio. Y esto es lo que es descargas periódicas lateralizadas. Si se dan cuenta, estas son temporales izquierdos y aquí lo está viendo uno en el hemisferio derecho, en forma en todo el hemisferio derecho con un predominio posiblemente en la región parasagital. Algunos dicen que si esta actividad tiene sobrepuesta actividad rápida, es lo que se llama el PLOS, que está en la siguiente, no lo tenía ahí. El PLOS es esta actividad que ustedes ven rápida, aquí sobrepuesta sobre estas descargas. ¿Qué pasa habitualmente cuando tiene una lesión? Cuando uno tiene una lesión, lo más frecuente es que la actividad rápida se desaparece. En estos casos uno ve las descargas periódicas que generalmente son más ondas agudas que puntas o espigas que llaman en algunos sitios, son más ondas un poquito incluso más lentas, en donde tiene sobrepuesto esto que es lo que le llaman el plus o le ponen uno el signo más y este tiene una alta probabilidad de tener crisis epilépticas, o sea, tiene una alta probabilidad de que va a tener crisis que puede ser 70-80%. Y ese es el paciente que si yo veo esto y no tengo forma de hacer video eje continuo, la recomendación es del tratamiento o del medicamento para prevenirlo. Este es lo mismo. Este es un paciente que ya tiene medicación como una benzodiazepina, entonces el hemisferio izquierdo se ve lleno de actividad rápida. Y fíjense que el lado derecho, aquí son de predominio temporal, hay descargas que se presentan en forma periódica, pero sin la actividad rápida sobrepuesta. Entonces fíjate que este no tiene el plus encima. Esto pues ya es cuando uno cuenta con la posibilidad de tener un eje continuo. Esto es una biotelemetría de 6 horas. Y en el lado izquierdo, aquí de predominio en la región parasagital, hay descargas que se presentan aproximadamente cada segundo, segundo y medio. Y lo interesante de este es el eje cuantitativo, en donde aquí hay 6 horas, aquí arriba hay 12 segundos. Miren cómo se ven las descargas periódicas. Las descargas periódicas se ven con esta morfología en el eje cuantitativo de amplitud. Las crisis se ven como una gran actividad con mayor amplitud. Aquí se ven son actividades pequeñas. Y si miran aquí con cuidado, este es el lado izquierdo, derecho, estos son
los temporales y estos son los parasagitales, izquierdo y derecho. Y en el lado izquierdo uno ve esta cosita de color azul que sobresale, que van saliendo. Esta es la forma como se ven las descargas periódicas en el eje cuantitativo. Se ven así, cuando es una crisis se ve como una llamarada. Esta otra diapositiva, esto es un burst, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 segundos. Y uno lo que ve es que la frecuencia aquí es diferente a la frecuencia aquí y la amplitud aquí es inferior a esta en C3. Entonces, esto también es un predictor de crisis. Es una actividad breve, rítmica, que no cumple el parámetro dictado de los 10 segundos, pero si uno ve esto, le dicen a uno, mire, este paciente va a tener crisis. Igual, dele tratamiento. Esta es la misma actividad en donde aquí tengo 12 segundos, aquí la pongo en 6 segundos, porque quiero ver, miren la diferencia en la amplitud de esta y en la frecuencia comparado con esto. Y nuevamente aquí tenemos una actividad ictal en la región temporal posterior izquierda. Miren cómo progresa y cómo termina y cómo en el cuantitativo tenemos aquí los momentos en que tuvimos crisis en este paciente y cómo después desaparecen. Y esto pues estas son crisis, estos son 6 horas. Esta montaña como una fogata corresponde a una crisis focal, esto es izquierdo, esto es derecho. Este es el de amplitud integrada que se usa mucho en neonatos y miren cómo se ve el lado izquierdo comparado con el derecho, entonces uno sabe que la crisis es derecha y aquí uno sabe que hubo 4 crisis en 12 horas y este es un paciente en estatus. Este es el momento de esta crisis que está aquí sobre esta línea roja y miren todo este momento, esto corresponde a crisis epilépticas en el paciente. Entonces es una forma también de manejar un estatus. Y este es un neonato. Miren cómo las crisis en los neonatos son distintas, tienden a ser mucho más lentas, pero en el neonato también tiene la diferencia de que el de amplitud integrada, como en este caso, esto es el lado izquierdo, le muestra a uno la crisis y aquí se ve un poco menos. Y básicamente es como las vería en los neonatos. Eso era simplemente lo que quería mostrarles porque sé que la pregunta iba a salir. Entonces, ahora sí, creo que hay que más o menos contestar la pregunta. Daisy, no sé si tú quieras poner algo más o comentar algo más. No, perfecto, perfecta descripción. Bien, otra pregunta en relación a esto, ya que tocaste el tema de los explets, digamos, lateralizados. Muchas veces uno ve pacientes donde sospecha la posibilidad de un estatus no convulsivo con deterioro de la reactividad y sabe que quizás le hace una tomografía, aparece una lesión y aparecen plets. Entonces uno a veces no sabe, digamos, si eso representa una situación que puede corresponder a un SENC o que representa alguna alteración, digamos, por la lesión estructural. La pregunta sería, bueno, ¿cuándo tratar, cuándo no tratar, hasta cuánto tratar, cuándo parar, cuándo seguir? Eh, Daisy, vamos a dedicarte la voz a la pregunta. Ok, qué bueno. Sí, es una de las preguntas, ¿no? No nos olvidemos que los patrones periódicos lateralizados en general son sinónimos de lesión aguda del sistema nervioso o de alguna lesión que se ha agudizado por alguna situación, un tumor que sangró, por ejemplo, o la secuela de un accidente cerebrovascular en contexto de una hipoglucemia o una hiponatremia, ¿no? Que luego se activa. En general, en mi persona, si lo veo con una frecuencia relativamente baja, sin el agregado del plus sobre, ¿no?, la actividad rápida y demás, suelo ser bastante conservadora, salvo que tenga alguna asociación clínica. Si uno ve el patrón periódico, aunque sea baja frecuencia, y al mismo tiempo tiene una clonía sutil de la mano o algo en la cara, bueno, obviamente ese es un estatus. De lo contrario, suelo ser bastante conservadora en ese aspecto. Cuando hay duda, ¿no? Cuando tenemos un patrón periódico lateralizado o generalizado, con una clínica que puede o no ser consistente con un estatus no convulsivo, y hay dudas realmente, y que eso yo creo que pasa el 80% de las veces, es donde uno recién ahí apela a posiblemente las pruebas de fármacos, ¿no? De medicaciones, que, bueno, creo que el último paper que sacó este grupo, trabajando siempre con los criterios Albury y demás, aclara un poco eso, ¿no? ¿Qué dosis hago? ¿Cuánto tiempo espero?
qué respuesta espero ver como para poder pensar si esto es o no es consistente. Y está bueno ese concepto que uno puede usar no necesariamente benzodiazepinas, porque a veces, en mi caso, donde mi hospital tiene una población añosa muy alta, hacer una benzodiazepina es sinónimo de dormir al paciente y después perdemos todo reparo, ¿no? En general. Entonces, saber que también se pueden hacer con otros fármacos anticonvulsivantes que no sean benzodiazepinas y que por lo tanto no van a producir depresión o sueño, empezando siempre con una dosis que sería como una aproximadamente 3/4, una mitad de la carga, dando un tiempo, si hay una respuesta uno puede progresar, si no se completa la dosis y si no hubo respuesta alguna, ni eléctrica ni clínica, decir, bueno, esto parece no ser, ¿no? Y uno puede suspender ahí el momento de la medicación. Creo estos sí que son cuadros complejos, ¿no? Porque inclusive a veces uno hace una medicación, cambia un punto la escala clínica y uno dice, ¿y será o no será? Eh, Son cuadros muy complejos donde uno decide o no seguir la medicación y creo que la respuesta te la va dando la evolución del paciente. Bien. Ah, ¿Han visto pacientes con encefalitis por NMDA con este patrón así periódico, por ejemplo? Y uno dice, bueno, en realidad este patrón periódico no está descrito como en los criterios de Salburg para decir que esto es SENC o no es SENC, ¿no? ¿Cuál El sería delta la Brash. conducta? Una sola vez lo vi, mejor dicho, 2 veces lo vi. El delta Brash en un paciente con encefalitis anti-NMDA. Una, los dos eran en el momento de sospecha. O sea, había alta sospecha de que fuera una encefalitis anti-NMDA, pero todavía no estaba confirmado. Ninguno de los dos estaba en estatus. Uno de los pacientes lo tenía, pero en el contexto de un cuadro psiquiátrico muy, muy florido, que había sido lo que motivó la consulta a la sala de guardia, pero no había evidencia de crisis y de hecho no lo tratamos el patrón y el paciente no tuvo problemas, digamos, ¿no? El otro chico había tenido crisis, sí, es real, había sido medicado y ingresado a la terapia intensiva, pero después lo que tenía eran muchas disquinesias obromandibulares y en ese contexto se vio el Delta Brash. Ahí sí se había interpretado como posible estatus y se trató, pero no se dio. Y finalmente después llegó la interconsulta y ahí lo conocimos nosotros. Particularmente creo que no es sinónimo de estatus no convulsivo en el caso del anti-NMDA. Bien. Charlie, ¿alguna experiencia al respecto del estado de Ah, NMDA? no estaba buscando la imagen de una Estaba buscando MDA. la diapositiva, Charlie. Estaba buscando mi imagen, pero ahorita la busco, ahorita la encuentro. No, lo que más está escrito, obviamente, y también le muestran los estadios, es cómo progresa el estudio del paciente. Si el estudio del paciente le muestra algo con un background normal, tal vez lo que yo más veo en encefalitis autoinmunes es que uno comienza a ver crisis que comienzan en un hemisferio y después comienzan en otro. Y eso lo pone a uno a mí eso me pone ya en que esto seguramente va a ser esto, además de la clínica, ¿no? Pero se comporta mucho como lo que uno veía en los neonatos, que de pronto una crisis arranca en un hemisferio y después arrancaba en el otro. O ve uno que una crisis comienza en el lado izquierdo, se pasa al lado derecho, continúa en el lado derecho, larga, o después comienza a ver que comienza en el lado derecho, comienza a aparecer en otra zona y uno dice, esto va a ser algo autoinmune. Lo otro es que la mayoría de estas autoinmunes no van a responder a medicamentos anticrisis, te van a responder a corticoides, a la plasmaféresis o a la inmunoglobulina. Entonces, uno no debe esperar que el paciente responda la mayoría de las veces. Entonces, hay algunos que sí. Y lo otro, obviamente, son los stream delta rushes que son descritos en anti-MDA, pero no se presentan en todos los pacientes. Entonces, es eso. Voy a ver si veo la imagen y te la muestro que la estaba casualmente buscando ahorita que salió la pregunta. Bueno, Bien. Mientras tanto, avanzamos con alguna otra pregunta. Hay una pregunta para la doctora García, ¿cuál es tu sugerencia acerca del patrón ictal-interictal? Si vos dirías que al paciente hay que tratarlo, hay que esperarlo, ¿cuál sería la idea? Paciente a paciente. A mí siempre me quedó muy grabada una respuesta de una de las personas de Estados Unidos que más trabaja con esto, que es la Roche, creo que es el apellido, que ella informa los electroencefalogramas adentro de la terapia intensiva, ¿no? Y cuando ve estos continuos, tal intelectual, siempre le pregunta a los terapistas, ¿hay algo que me lo justifique? ¿Hay algo metabólico? ¿Hay algo farmacológico? ¿Hay alguna cuestión que me lo justifique? Si hay algo, por lo general espera.
Si no hay nada que justifique realmente ese patrón, entonces hace pruebas con fármacos. Y creo que más o menos vamos por ahí. Si hay alguna cuestión metabólica de base, uso de algunos antibióticos, preguntar, a mí me ha tocado ver en 2 veces pacientes que estaban internadas por otra cuestión, una de ellas recibía baclofeno en forma habitual porque tenía una parálisis espástica y por accidente le habían dado el doble de dosis y hace un patrón periódico que es realmente un continuo y tal interdictal, ¿no? Y algunos antibióticos lo pueden dar, o sea, descartar toda aquella posibilidad. Si luego no tenemos nada, realmente no hay nada que lo justifique, creo que recién ahí se justifica hacer una prueba de fármaco. Bien. A ver, ya que estábamos ahí con este tema del tratamiento, sí o no, hay una pregunta que es un poco difícil quizás de responder, que es, ¿qué se hace en la guardia ante una sospecha de estatus no convulsivo y donde uno no tiene en realidad el electroencefalograma para demostrarlo, ¿no? Es un poco, o sea, el diagnóstico de SEN que es necesario, es fundamental contar con un electroencefalograma, pero clínicamente, digamos, ¿habría algún elemento que uno sugeriría la posibilidad de que un paciente esté en SENC y tratarlo? Yo lo que veo son los terapistas que ahí el paciente deteriora el sensor y ya está con su leve tiracetam en Debe mano, ¿no? tiracetam. Este, pero bueno, no sé cuál es la experiencia de ustedes al respecto y cuál es la sugerencia, digamos, al respecto, ¿no? Bueno, voy yo y después lo dejo a Charlie contestar también. Eh, sí, hay que ser cuidadosos, ¿no? O sea, si uno recibe un paciente, yo entiendo que muchas veces en la guardia no tenemos el recurso del electroencefalograma y también dejar pasar horas sin hacer nada es difícil, ¿no? Porque de pronto quemamos etapas en un estatus no convulsivo, como en cualquier estatus. Ahora hay que ser cuidadosos. Creo que vale mucho la pena revisar muy bien al paciente en búsqueda de datos sutiles, clínicos, que nos permitan ver si realmente hay algo o no. Si no lo hay, evaluar muy bien los antecedentes y demás. Y de última, a veces lo que hacemos en el hospital es una prueba farmacológica, aunque sé que no es lo ideal, ¿no? Porque lo estamos haciendo sin el electroencefalograma, que es uno de los pilares. Pero ante la duda, a veces lo hacemos. Ahora, con mucha precaución, ¿no? Porque si uno no tiene nada de datos clínicos claros, hacemos una prueba y no tenemos una respuesta, tampoco enceguecernos y tratar de ver si podemos primero conseguir el electroencefalograma en algún momento. Pero son situaciones particulares, porque el que está en la guardia quiere hacer algo y es entendible que a veces actúe o sobreactúe. Sí, No sé, Charlie, ¿qué es pensás? importante que estamos en países donde los recursos son bastante limitados, sabemos, digamos, que es. Pero esto creo que es un motivo para pelear el tema también de tratar de conseguir para la guardia o para el equipo de neurología que está trabajando, ¿no? Que nos den equipos de Ujú, electroencefalografía, porque hay situaciones que son clave en esto. Si es útil un tomógrafo también es útil un equipo de electroencefalografía, ¿no? Que es mucho más totalmente, económico. totalmente. Pero mira una cosa, hablando del electro, incluso en los Estados Unidos hay sitios donde no hay en la noche quien haga un estudio. Oh, Entonces, o hasta que un técnico pueda venir. En Canadá a veces pasa el problema de que los técnicos, uno está incapacitado, el otro está enfermo, y simplemente no se puede traer a alguien porque el sistema de salud tampoco lo permite. Entonces, pasa en todas partes. Y lo que dice Daisy también, o sea, si uno sospecha que es esto, si uno tiene los parámetros claros de decir este paciente puede estar en estatus porque no recuperó el estado de conciencia, pues hay cosas que le ayudan a uno. El paciente que tiene claramente una epilepsia que llega, que sabe uno que tiene epilepsia, que no sean crisis no epilépticas, digamos, eventos paroxísticos no epilépticos, y el paciente no se recuperó, uno dice, este paciente posiblemente está en un estatus no convulsivo. Y nuevamente yo les diría, miren los ojos le ayudan a uno porque usted de la mirada desviada, usted dice que está en crisis focales seguramente, o a veces es muy sutil lo que uno ve y uno está todo el tiempo, que es gente que dice twitching de la cara, ve que hace esto y pasa, o el paciente hace esto y vuelve y queda otra vez. Entonces, a veces el hecho de que la familia está filmando todo el tiempo el pacientico con un celular cuando le nota algo raro, le puede ayudar momentos que uno no lo está viendo. Y a lo que tú dices, la idea, si uno sospecha definitivamente esto, pues la idea es hacer una prueba terapéutica. Una prueba terapéutica
Por un lado, si uno puede no utilizar benzodiazepinas, idealmente uno, porque lo que tú dices, muchos son pacientes mayores, pero el otro es que uno se da al paciente, entonces uno no sabe qué pasó porque se le deteriora más el estado de conciencia y a veces termina ventilado. Entonces, ponerle un medicamento y ver si hay respuesta sería lo ideal. Pero sí, eso es lo que hace uno cuando no tiene otro tipo Obvio, de ayuda. obvio. Bien, esta es una pregunta para Charlie sobre, vos mencionaste los BERTs como que posiblemente identifican o sean predictores de crisis epilépticas. Si eso es realmente así, si esto es un concepto nuevo o cuál sería el fundamento, digamos, para ello. Bueno, son conceptos nuevos. Entonces, digamos, dentro de cómo escribimos los registros en las unidades de cuidados intensivos, todo esto son algunos conceptos nuevos. El hecho, por ejemplo, que hemos puesto sobre las descargas periódicas lateralizadas con el plus, con el signo de F que tiene actividad rápida sobrepuesta. Los BERTs definitivamente son conceptos nuevos que antes yo lo vine a aprender ahora. Eso no creas, eso llevamos 2 años tal vez con esto. Anteriormente uno los veía, yo me decía, pero no tienen los 10 segundos. Entonces, ¿de dónde salieron los 10 segundos? Mm, No sabemos. Así como dirían, who knows, ¿no? Entonces, siempre se ha puesto que 10 segundos debe ser el tiempo, pero si alguien dice, ¿de dónde? No hay una respuesta. Obvio. Entonces, la pregunta que teníamos, ¿qué pasa con esta actividad inferior a 10 segundos que evoluciona? Que uno ve que definitivamente cambia la frecuencia, que cambia la amplitud, en donde uno decía esto, y uno comenzaba a ver estos patrones y uno decía, este paciente va a tener una crisis más adelante, y de pronto uno veía la crisis de más de 10 segundos y decía, ay, sí. Entonces, de ahí es donde salimos con el concepto de que esto era importante tenerlo, y sabemos que muchos de estos pacientes pueden terminar teniendo crisis, no necesariamente un estatus, pero seguramente si está deteriorado la conciencia, si el paciente no se le volvió a su estado basal, este paciente tiene alta probabilidad de que va a tener un estatus epiléptico no convulsivo. Y lo otro es que el estatus epiléptico no convulsivo no es un continuo, que también es lo que le dicen a uno. ¿Por qué le hablan a uno de estudios de 24, 48 horas en pacientes, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos? Y más porque son pacientes que están sedados, porque las crisis a veces se demoran en aparecer y se pueden demorar mucho. Usualmente si uno lleva estudios de 4 o 6 horas, cuando uno mira estudios prolongados de 4 o 6 horas, la probabilidad, si uno no vio nada, de que seguramente no va a pasar nada. Lo mismo con niños. Con niños le dicen, mire, usted está viendo un electro que está bastante normal, no está viendo descargas, no tiene descargas periódicas, no tiene descargas generalizadas en GPDs o descargas con periodicidad. Es poco probable que vaya a tener un estatus, y eso lo muestran los estudios. Sin embargo, hay números pequeños que le dicen a Aparece. uno, tiene que irse a 24 o 48, son los menos. Entonces, a veces uno sí puede retirar el estudio y si el paciente no se le mejora, ¿por qué no vuelve y le toma un estudio más adelante a ver qué pasó? El otro punto es el que tú comentaste, el paciente sedado. Si el paciente está sedado y tiene patrón de urge suppression, pues no vamos a hacer nada teniendo estudios prolongados. Y a nosotros nos pasa, teniendo la posibilidad de hacer estudios muy largos, nos pasa en las unidades de cuidados intensivos que a veces los intensistas quieren tenerlo más y uno le dice, ¿por qué no esperamos a que lo despierten? Entonces, en el momento de que el paciente se comience a despertar, es donde queremos ver si ese paciente está en estatus o salió ya del estatus porque lo suprimieron y ver qué pasó. Totalmente. Ese es un concepto importante, ¿no? Porque muchas veces el terapista nos pide el electro con un paciente sedado, entonces la sugerencia siempre va a ser, no, tengamos el electro con el paciente cuando vos lo estés despertando y cuando tratemos de ver un poquito mejor qué es lo que en realidad está pasando, porque si no, es perder el tiempo, perder esfuerzo, perder El recursos recurso, y la verdad que no aporta claro. nada, digamos, ¿no? Tener un patrón de supresión si no es lo que uno está buscando. Por ahí sí es importante en ese caso evaluar grado de sedación, en ese aspecto sí, pero no, digamos, si uno quiere saber si está en estatus o no y el paciente está sedado. ¿Te Ujú. pasa eso, Dai, si te piden muchos electros los terapistas para ver esto? No tanto, no tanto. La verdad que los neurointensivistas nuestros son muy de comunicarse mucho con nosotros, ¿no? Entonces, en general no es tanto. Sí, normalmente cuando sedamos un paciente por estatus,
hacemos ahí un control eléctrico, obviamente, para ver que esté en plano y generalmente lo repito mínimamente a las 12 horas, porque a veces cede, ¿no? A veces uno logra un buen plano y después de unas horas desaparece. Si sigue, lo dejamos así, no controlamos más, hasta tanto empiecen a bajar. Entonces, cuando empiezan a bajar, sí, ahí sí, bajan y hacemos un control y luego nuevamente hasta tanto ver si usted recupera. Las veces que he podido hacer monitoreo, que en realidad no lo hago muy seguido, solamente por costos, ¿no? También uno va viendo la progresión en forma natural de cómo va haciendo el despertar, pero si no, generalmente hago al menos uno por día a medida que van levantando la sedación. Pero no son de pedir tanto cuando están en plena sedación. Bien. Tenés suerte entonces, muy bien. Sí, debo reconocer que sí, ¿no? Y estoy muy contenta de eso. Costó. Bien. Eh, Acá hay una pregunta que también es interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, el paciente ingresa en estatus, le doy una benzodiazepina y el paciente queda con deterioro de la conciencia. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta cuándo uno espera que este deterioro de la conciencia sea farmacológico o no sea farmacológico y tenga que ver con que yo pasé un estatus quizás epiléptico o convulsivo a un no convulsivo? ¿Cuál sería, digamos, la conducta para tomar, ¿no? ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Es arbitraria, ¿no? O sea, entiendo que es un paciente con un estatus clínico, que lo tratamos con benzodiazepinas, se durmió, cortó lo clínico y nos queda la duda de si esto es nada más que la sedación o si es que sigue en estatus. Yo siempre tengo como consigna ver qué pasa a lo largo de una hora. Si en una hora no empiezo a ver ningún tipo de respuesta, ¿no? Aunque sea mínima, de comenzar ya a superficializar el sueño o el coma que le hayamos dejado farmacológico, y ya me empieza a preocupar, ¿no? Porque uno ve que generalmente sí, le pongo el fármaco y se duermen, pero en general suele comenzar a haber cierta especie de respuesta a medida que van pasando el tiempo. Una hora, hora y media, dos, y si no, ya me preocupa mucho. Obvio, siempre y cuando no tenga 85, 90 años, donde sé que ese efecto va a ser mucho más prolongado, ¿no? Y a veces me lleva más de 12 horas revertir el efecto del fármaco. Pero en un paciente adulto más joven, creo que es más rápida la reversión. Bien. Charlie, ¿algún comentario de esto? No, de acuerdo con lo que estabas comentando, porque cuando uno coloca la benzodiazepina, depende cómo estaba el paciente, la edad, lo que tú dices, Ujú, si lo deprimimos respiratoriamente o no, y la otra parte, cómo está metabólicamente, cómo está el hígado, que es la ujú. parte que tiene uno que el paciente adulto mayor a veces se demora, y nos pasa cuando están sedados también, de que se demora en despertar, pero uno dice, bueno, si las transaminasas están aumentadas, si está con falla renal, se va a demorar. Obvio. Entonces, diferente a la persona joven, porque a uno le dicen, mire, el efecto depende también de la benzodiazepina. Se supone que el diazepam tiene un efecto durante 20-30 minutos, pero hay un momento de rebote después de que sale de la grasa y vuelve otra vez a la circulación, el paciente se vuelve a deteriorar a una conciencia. El lorazepam que no tenemos ahora aquí, no sé si lo tiene en otra parte, tiene una vida casi de 12 horas. Pues también ese es el tiempo que te da y que lo puede uno fundir al paciente. Entonces, si uno no tiene un registro, uno no sabe qué pasó. Ahí tendría uno el chance de que si no se le despierta, sí tomar un registro electroencefalográfico y ver qué vio. Porque si uno dice, oiga, está realmente sedado y no estoy viendo lo que está con descargas, pues uno sabe que lo Ujú, trató. Con esto de las benzodiazepinas también hay un punto, es las ondas de morfología trifásica, que es otra cosa. Cuando uno tiene un electro con ondas trifásicas, que ahora la terminología nueva dice que quiere que uno diga actividad delta de morfología trifásica. La cuestión es que las ondas trifásicas a veces son tan agudas que son muy difíciles de diferenciar de descargas. Y a veces uno no sabe si el paciente está en estatus o es simplemente metabólico por la morfología. Cuando uno tiene cierta experiencia, pues obviamente viene la historia de que es un paciente que tiene falla renal, que es un paciente que viene con transaminasas elevadas y que seguramente es metabólico. Y la otra cosa es que estos pacientes a veces tienen temblor o tienen mioclonias. Y las mioclonias, algo que yo le digo a todo el mundo es, y tal vez eso es válido para el estatus epiléptico también. Si uno tiene un paciente que fue por post-reanimación
o sale de anestesia con mioclonias, eso es una hipoxia. Y se van a ver claras y el manejo es con un medicamento que sirva para mioclonias. Si usted le pone fenitoína no le va a servir. Tiene que ponerle valproico, levetiracetam, una benzodiazepina, pero no le va a servir ni la lacosamida ni le va a servir la fenitoína. De pronto el briveracetam podría tal vez servir. Entonces, ese paciente es claramente un paciente con un estatus epiléptico de mioclonias por hipoxia. Lo otro es que fuera un paciente con una epilepsia mioclónica juvenil que yo he visto a veces manejados con un inhibidor de canales de sodio. Entonces el paciente está con fenitoína, con carbamazepina y lo mismo pasaría con ausencias, en donde el paciente llega en estatus epiléptico y lo que prima son las mioclonias, pero es una persona joven, que uno sabe que tiene ese antecedente, y la mayoría están más o menos despiertos, pero están con mucha mioclonia. Entonces uno dice, esto es de ponerle valproico, la benzodiazepina, el levetiracetam. Si es un paciente que está en las unidades de cuidados intensivos, que no ha tenido hipoxia, y a veces me dice, es que le estamos viendo mioclonias, y uno le ve mioclonias, lo primero que uno tiene que mirar es que no sea metabólica, no son estatus epilépticos. El propofol puede dar mioclonias. Lo otro es que la falla renal puede producir mioclonias, la falla hepática puede ser mioclonias, entonces es una mioclonia originada por un medicamento como el propofol o originado por una encefalopatía epiléptica. Entonces uno dice, esto no es un estatus. Y entonces vuelvo nuevamente a las ondas trifásicas. Si esos pacientes tienen ondas trifásicas, tienen esta historia diciendo, posiblemente eso es esto. Si está deteriorado el estado de conciencia, pero no está en falla hepática o renal, uno puede ser un estatus epiléptico no compulsivo. Las ondas trifásicas tienen la cosa de que tienen la punta o la onda lenta. Cuando uno le ve la punta, la punta, ve que está retardada en el tiempo dentro de una cadena, pero es como mostrarle a la persona cuál es ese patrón, porque mucha gente no lo reconoce. Que se le dicen a uno, probablemente esto es más una onda trifásica. Ahora, ante la duda de lo que parece una onda trifásica, la recomendación es, si está con compromiso de conciencia, coloque un medicamento que no produzca sedación como una benzodiazepina, porque las benzodiazepinas hacen desaparecer las ondas trifásicas. Entonces uno dice, ay, no desapareció, trate un estatus, pero si el paciente no se despierta, eran ondas trifásicas. Entonces le dicen a uno, si usted coloca un medicamento anticrisis y el paciente se despierta, sí estaba en estatus. Eso es tal vez lo que se comenta a ese respecto. Bien, siguiendo con ese tema, quizás no hay otra pregunta sobre, quizás para vos, Daisy, en un paciente con estatus epiléptico no convulsivo posible, es decir, que respondió al tratamiento farmacológico desde el punto de vista del electroencefalograma, pero sin mejoría clínica. ¿Cuál sería tu recomendación con relación al tratamiento del paciente? Si hay que repetir el electro, ¿cuál sería tu sugerencia? Y si hay respuesta solo a nivel de electroencefalograma y nada de respuesta clínica, en realidad sigue siendo posible. Digamos, no lo podemos confirmar al estatus, ¿no? Tiene que haber una mejoría de ambas cosas. De hecho, en esta nueva escala que generan, tiene que haber al menos un punto de cambio en el examen neurológico como para que uno diga que sirvió. En ese caso, yo ya me pongo un poco pensando que probablemente no sea un estatus, ¿no? Si hay mejoría solo del electroencefalograma, puede ser que uno lo repita y puede ser que le repita la prueba a ver qué ocurre, pero a lo sumo puedo llegar a tratar con algo que no sea muy tóxico, pero no mucho más que eso, digamos, ¿no? Porque uno esperaría que si es un estatus tiene que haber al menos alguna respuesta clínica, aunque sea de pasar de estar totalmente en coma a apertura ocular, por ejemplo. Pero tiene que haber un mínimo cambio como para que me diga que posiblemente sea un estatus. Bien. Aquí hay otra pregunta sobre un paciente que estaba cursando un SENC, salió del SENC, pero resulta que posteriormente, bueno, se infectó, como es lo que pasa corrientemente, ¿no? En los pacientes en terapia intensiva sobre todo, y los infectólogos le quieren dar como tratamiento ciprofloxacina y minociclina porque, bueno, se lo pueden dar vía oral. ¿Ustedes qué recomendarían, digamos, pensando que estos fármacos, digamos, antibióticos pueden llegar a tener un efecto proconvulsivante, digamos, si se quiere usarlo, ¿no? O sea, ¿qué Charlie, recomendarían al te dejo a vos infectólogo? ahora.
No, 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 tú eres la que hablas de fármacos. Mira vos. Es- a ver, no, ahorita doy mi concepto también que va a ser igual al tuyo seguramente. Ok, yo por lo general suelo decir, si hay algo que no tenga tanto efecto a nivel de la posibilidad de generar crisis, mejor. Ahora, si este es el antibiótico que ese paciente requiere, vayamos adelante, porque tampoco es que sea tan alto el riesgo de hacer una crisis en un paciente porque uno le da un antibiótico, ¿no? O porque le da un neuroléptico o un antipsicótico. Entonces, sí, hay que tenerlo en cuenta. Si es factible usar otra cosa, mejor. Y si no es factible usar otra cosa, lo usemos y le mantenemos un ojo encima, ¿no? Viendo qué es lo que ocurre. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tal vez una cosa que sí me pasa que es lo contrario a veces, es el paciente de la unidad de cuidados intensivos sin historia previa de epilepsia, que lo llaman a uno porque el paciente ha tenido crisis epilépticas y el paciente está con alguno de estos antibióticos. Entonces, Ujú. uno generalmente está con imipen o alguna de estas otras cosas. Entonces, uno sí le dice, bueno, miremos toda la parte metabólica. Obviamente, miramos sus imágenes y hay que mirarle, pero a ese paciente sí le decimos, mire, es probable que sea el imipen el que le está produciendo esta crisis. Entonces ahí sí hablamos de cambiar el medicamento, pero lo otro, si hay necesidad, y hay pacientes que a mí me llaman y me dicen, simplemente pacientes nuestras me dicen, me formularon ciprofloxacina y es lo único que me sirve. Yo le digo, tómela, pero si llega a tener alguna crisis, Me la avisa. retiramos. Me Claro, avisan. totalmente. Entonces, eso es lo que hacemos. La otra cosa a recordar es que, por ejemplo, el ácido valproico hace que medicamentos como el imipenem se eliminen menos rápido, tenga una vida media más larga y hay mayor riesgo de toxicidad y de crisis. Entonces ahí lo que uno le dice, si está con valproico o no use valproico en este paciente que está en estatus, si le van a colocar esto porque él tiene más riesgo de tener, de que tenga toxicidad por el antibiótico. Y la otra interacción, ya que estamos ahí, es meropenem y valproico, ¿no? Exacto, sí, el Recordar que si meropenem. ponemos meropenem con valproico, el valproico nunca va a llegar a un rango. O sea, muchas veces nos ocurre de pacientes con antecedentes de epilepsia que están recibiendo valproico y por alguna razón ingresan a terapia y le ponen meropenem porque supuestamente tiene menos riesgo de crisis y el paciente hace crisis, pero en realidad es por la interacción con el valproico. Sí. Bien, una pregunta para vos, Daisy. Eh, ¿qué, qué usarías vos para certificar, digamos, el diagnóstico de SENC? ¿Cómo ves vos más fácil, cómo ves más mejor, digamos, estar absolutamente seguro de que uno está en presencia del SENC? ¿Salzburg o la clasificación de ACNS? Ah, qué buena pregunta. Un poco ambas. Creo que los de Salbus modificado, donde agregan conceptos de la clasificación de la Sociedad de Neurofisiología Clínica, es lo ideal, porque para mí los de Salbus son buenos, son muy prácticos, es muy fácil acordarse de ellos y en general, la verdad que tiene un alto valor predictivo. Ahora, quedaban algunos conceptos ahí, ¿no? Boyando, que cada uno lo ponía como quería. Y creo que ahí incorporar ciertas definiciones de la Sociedad Neurofisiológica Americana está bueno. Por ejemplo, esto de cuándo voy a decir que un patrón evoluciona, cuándo digo que un patrón es fluctuante, qué conceptos tengo que tener en cuenta, esto de los BERTs que no están incluidos dentro de lo que es el Salzburg. Por eso creo que es una mezcla de ambos. Básicamente los criterios de Salzburg me gustan mucho y los aplico mucho. Y las definiciones de la Sociedad de Neurofisiología también, porque las tengo escritas, ¿no? Las tengo escritas en un lugar, porque no me puedo acordar de todo eso de memoria, pero realmente tiene definiciones muy claras que cuando uno las puede utilizar bien ayudan mucho. Así que mi respuesta sería una combinación de ambas. Muy bien. Es una respuesta diplomática, digamos, a los dos grupos que están trabajando al respecto. Muy bien. Eh, bien, Charlie, ¿a quién sugerirías vos hacer video monitoreo? No monitoreo, sino video monitoreo en las unidades de cuidados intensivos. A ver, básicamente depende de lo que uno quiera el video monitoreo. Pero nuevamente miría lo mismo. El paciente que tiene estatus epiléptico, que fue claramente epiléptico, que no recupera estado de conciencia. Si le puedo hacer video EG, sería lo mejor, o por lo menos un registro, pero a ese paciente yo le
le haría el video. Obviamente el paciente que tiene BERS, el paciente con descargas periódicas generalizadas, el paciente con descargas periódicas lateralizadas. Y lo otro, el paciente que tiene compromiso del estado de conciencia, que no tiene una etiología de por qué está el paciente con deterioro de conciencia. Obviamente que si es el paciente que tuvo un trauma craneoencefálico con lesión axonal difusa, pues lo piden y les gusta a los neurocirujanos, pero es más el paciente que no tiene explicación de por qué este paciente no recupera el estado de conciencia. Ese sería el que yo le recomendaría hacer el video G. Y lo que estamos viendo en video G también que nos pasa con las unidades de cuidados intensivos es que sí hay pacientes que están teniendo crisis, pero nadie se da cuenta. Cuando uno mira el paciente, hay el paciente que de pronto, la mayoría de los pacientes, a pesar de estar deteriorados de conciencia, uno ve o una ligera apertura ocular, o el twitching de la cara, o de una mano, pero es difícil que a veces la misma familia y personal de enfermería, a veces el paciente está en crisis, no se están dando cuenta que el paciente está en crisis. Entonces, a ese paciente yo le haría video G, pero viene el problema de los recursos. Cuando uno puede, y para nosotros es muy, muy frecuente que en la unidad nos pidan estudios por esto, ¿no? Eh, pero porque se pueda. Pero ese sería el paciente que yo le recomendaría el estudio si usted tiene el recurso. Y yendo a otro grupo etario, a los bebés, ¿no? Los bebés, los Ah, neonatos, sí, no, los neonatos es obligatorio hacerlo con video porque los niños tienen un montón de claro, cosas o hacen un montón de movimientos o muchas veces el mismo chupeteo y demás te dan imágenes que son muy confusas. exacto. Nosotros con los neonatos, nosotros tenemos, hay programa de hipotermia. Entonces los neonatos, tan pronto entran en hipotermia, les colocamos registro durante las 72 horas de la hipotermia más el tiempo del calentamiento. Y hay niños que definitivamente estamos viendo crisis que nos estaban viendo. Más periodo más crítico que le dicen a uno, bueno, ¿qué hago con un neonato si no puedo, que está en hipotermia? La recomendación es el tiempo inicial de la hipotermia y el recalentamiento son los periodos más críticos. Pero lo que dice Daisy es cierto, hay niños que las apneas, que antes le dan importancia, hoy en día lo que uno menos ve como crisis, pero hay neonatos que simplemente uno no ve ninguna actividad externa y el niño está teniendo crisis. Y obviamente, pues si ellos comienzan crisis o las regiones centrales más frecuentemente, pero el más prematuro, el más posterior, regiones parietales, que no dan ninguna sintomatología motora, porque realmente lo único que le va a ayudar a uno en un neonato es una actividad motora, porque pues el resto de hemisferios apenas están comenzando desmielinización, y así uno tuviera algo visual, pues no se va a ver. Simplemente es eso. Em, entonces, eso sería como la recomendación mía. Bien. A ver, voy a hacer una cosa, ¿me ¿Encontraste la dejas? diapositiva? Encontré uno de trifásicas que sí quiero mostrarlo. Voy a compartirlo acá. Este es el problema. Me las puse a propósito porque estas son ondas de morfología trifásica que viene el gran dolor de cabeza. ¿Esto es un estatus o esto qué es? Y la persona misma no sabría qué hacer. Entonces, ¿qué le digo yo? La onda trifásica, espérate, le pongo aquí mi pointer. La onda trifásica, vamos a coger esta, tiene esto que es un componente negativo, un componente positivo y nuevamente un componente negativo. A veces puede haber un cuarto componente, pero ¿qué tiene diferente a la onda típica epiléptica? Uno tiene el ascenso que sí es pendiente. El descenso en la crisis, en la crisis de morfología epiléptica, digamos, la descarga, básicamente el descenso es inclinado. Aquí este no es un descenso inclinado, es un descenso también muy pendiente. Sí pasa la sal, pero la frecuencia de la onda que le sigue es similar a esta. Entonces no hay una onda un poco más lenta. Tal vez eso podría decirle a uno que tal vez sí, pero hay gente que dice, bueno, esto porque no es una descarga generalizada. Entonces, uno lo que hace es lo siguiente, vamos a irnos con este bloque que está acá. Este bloque, si lo miran acá, parto de P2, F4, o sea, las parasagital izquierdas, hasta P4 O2 que está acá. Bueno,
Entonces, si miran este primer componente o esto que parece una punta, este componente negativo, está sobre la línea punteada, ¿sí? Si no lo ven, me dicen, aquí está sobre la línea punteada. Me voy hasta el final de la cadena, que termina aquí donde está P4O2, y busco la punta, que es esta, el componente, y está por detrás del punteado. Entonces me devuelvo. Al inicio de la cadena está sobre esta línea punteada. Cuando termina uno la cadena, al final de la cadena, lo que sería la punta, esta puntica o este componente negativo está por detrás de la línea punteada. Eso lo llaman un delay phase o retardo en fase y eso sugiere mucho que es una onda trifásica. A veces puede también ser lo contrario, que esté adelantado, que se llama advanced phase y le dice a uno, eso de que no caiga exactamente al tiempo le sugiere a uno mucho que esto es una onda trifásica. Ese es como el truco que uno tiene. Y obviamente, pues, júntelo a la clínica de que seguramente tiene una falla renal o tenga una falla hepática o algo metabólico que lo tenga descompensado al paciente. Esta era la que quería compartirles. Bien, buenísimo. Bueno, vamos cerrando, vamos terminando la actividad de hoy. La verdad que agradecerles, hemos aprendido un montón. Daisy, ¿querés algún comentario final hacer? No, solamente recalcar algo que me parece que esta tabla que yo había adjuntado en esta última charla de este año, donde ponen los pasos para hacer las pruebas farmacológicas, las dosis a utilizar, los tiempos a esperar, hay que tenerla muy en cuenta, hay que tenerla a mano y utilizarla porque creo que es sumamente útil. Creo que de todas las cosas nuevas que surgieron en el último tiempo respecto a esto, para mí es una de las más útiles y que más aclara. Bien. Bueno, de parte mía, no, me agrada haberme visto con dos grandes amigos y compartir nuestros conocimientos con personas que están detrás de esta pantalla, pero yo creo que todos los compartimos lo que es el placer de poderle enseñar a alguien y transmitir información en donde la experiencia de uno ayuda a las generaciones nuevas de decirle, mire, esto es lo que estamos haciendo. Y algo que cuando me preguntaron con los BERS, cada día aprendemos cosas. Cuando Daisy, mire, si tenemos una nueva clasificación para estatus, a mí me pasó lo mismo con esta terminología nueva. Ujú. Hay un artículo que es la terminología nueva, sobre todo para cuidados intensivos, que personalmente a mí me ha gustado. Y hay una cosa, por ejemplo, que se llama el continuum, en donde uno no sabe si el paciente está en Ujú. estado Tal, continuum. tal. Ictal, interictal, a veces es difícil, a veces uno, cuando está claro que si uno no sabe si el paciente está teniendo crisis o es interictal o no, no es fácil y a uno mismo le cuesta trabajo y le dicen, mire, si el paciente responde, usted estaba en un patrón que llaman ictal, interictal, que es más un diagnóstico clínico. Esa parte me parece que es bien bonita. Y lo otro, cuando uno cuenta con recursos de poder hacer estudios prolongados, lo que es el eje cuantitativo. El eje cuantitativo es algo nuevo, no todos los equipos lo tienen, pero es una forma linda de poder uno seguir un estatus, de poder seguir uno los neonatos. Y hoy en día la utilidad que también tiene en pacientes con isquemia tardía. Para isquemia tardía, esos patrones a mí me encantan y es algo que aprendí hace poco. La pandemia me sirvió para sentarme a aprenderlo y había términos que yo mismo no entendía. Yo dije, no, tengo que sentarme, hacerlo, entenderlo y hoy en día tengo charlas y doy charlas de algo que inicialmente me costó trabajo, pero le puse todo el empeño y lo logré. Y es bonito porque uno puede seguir un vasoespasmo. Entonces ese seguramente va a ser un tema también para hablar algún día. Y a esto le agradezco a Daisy que me invitó después al italiano, donde estuve muy feliz en Buenos Aires con grandes amigos y compartimos un buen momento. Entonces, de nuevo, gracias por la Gracias. invitación. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ambos. Les agradecemos un montón. La verdad que hemos aprendido muchísimo hoy en esta, como yo inicié, ¿no? La charla diciendo que esto era uno de los módulos más importantes dentro de lo que es estatus, es hablar de la electroencefalografía. Así que, bueno, muchísimas gracias a ambos. Para los alumnos, recordar que ya está disponible el examen de este módulo. Por favor,
contéstenlo. Y nosotros, bueno, a partir de mañana se empieza a sumar el próximo módulo, que va a ser de epidemiología y fisiopatología, a cargo del doctor Nahuel Pereira y el doctor Samuel Wibe, y nos volveremos a encontrar el jueves a esta misma hora, en este mismo canal, digamos, si se quiere. Bueno, muchísimas gracias a todos, y nos vemos. Chao, un abrazo a todos. Chau, chau.